Hola, antes de empezar te pido que le des a like y te suscribas. Sin más preámbulos, comencemos. Todo comienza en el año 753 a.C. Según la tradición, Roma fue fundada por Rómulo, tras una serie de eventos que parecen sacados de una tragedia clásica. Rómulo y su hermano gemelo, Remo, eran hijos de una princesa. Fueron abandonados en un río y rescatados por una loba que los amamantó. Años después, al decidir fundar una ciudad juntos, surgió una disputa. Rómulo terminó matando a Remo y se convirtió en el primer rey de Roma. Durante sus primeros siglos, Roma fue una monarquía. 7 reyes gobernaron esta naciente ciudad, combinando tradiciones latinas, sabiduría etrusca y cultura griega. Sin embargo, el último de estos reyes, Tarquinio el Soberbio, se ganó su apodo a pulso. Fue tan tiránico que provocó una rebelión que cambiaría la historia para siempre. En el año 509 a.C., los romanos decidieron que no volverían a ser gobernados por un rey. Así nació la República Romana, un sistema político en el que el poder estaba en manos de magistrados elegidos por el pueblo y de un cuerpo legislativo poderoso, el Senado. Cada año, 2 cónsules eran elegidos para dirigir la ciudad, y existía un complejo equilibrio entre diferentes clases sociales, principalmente entre los patricios, nobles, y los plebeyos, la mayoría de la población. Mientras desarrollaban su estructura política, los romanos comenzaron a expandirse por la península itálica. No siempre lo hacían por la fuerza, muchas veces ofrecían pactos y ciudadanía a los pueblos conquistados. Esta combinación de diplomacia y poder militar les permitió unificar Italia en relativamente poco tiempo. Pero el verdadero desafío vendría del otro lado del mar. En el siglo III a.C., Roma se enfrentó a una potencia rival, Cartago, una ciudad ubicada en el norte de África, con una flota impresionante y una economía comercial poderosa. Así comenzaron las guerras púnicas, una serie de 3 conflictos que definirían el futuro del Mediterráneo. En la Segunda Guerra Púnica apareció Aníbal, uno de los estrategas más brillantes de la historia, que cruzó los Alpes con un ejército y elefantes para atacar Roma desde el norte. Durante años, Aníbal humilló a los romanos en batalla. Pero Roma, resiliente como pocas civilizaciones, se recuperó y contraatacó. Finalmente, en la Tercera Guerra Púnica, Cartago fue completamente destruida. Con la victoria sobre Cartago, Roma se convirtió en la gran potencia del Mediterráneo. Pero mientras conquistaba fuera, el sistema republicano se desmoronaba por dentro. La expansión romana trajo inmensas riquezas, pero también desigualdad, corrupción y tensiones sociales. Los campesinos perdían sus tierras, los aristócratas se hacían más poderosos, y el Senado se volvía cada vez más elitista y desconectado del pueblo. Fue entonces cuando los generales comenzaron a tomar protagonismo político. Uno de ellos fue Julio César, un hombre ambicioso, carismático y con una mente brillante tanto para la guerra como para la política. Después de conquistar la Galia, se convirtió en una figura muy popular, lo que alarmó al Senado. En el año 49 a.C., César tomó una decisión audaz e irreversible, cruzó el río Rubicón con su ejército, lo que equivalía a declarar la guerra al propio Estado romano. De ahí la famosa frase, la suerte está echada. Tras una guerra civil, César derrotó a su rival Pompeyo y se convirtió en el amo absoluto de Roma. Fue nombrado dictador vitalicio, reformó el calendario, creando el calendario juliano, impulsó leyes sociales y ganó el favor del pueblo. Sin embargo, su creciente poder despertó temores de que pretendiera convertirse en rey. El 15 de marzo del 44 a.C., un grupo de senadores, entre ellos su amigo Bruto, lo asesinaron a puñaladas en pleno Senado. La República, lejos de salvarse, se hundió aún más en el caos. Le siguieron años de guerras civiles. Octavio, el hijo adoptivo de César, se enfrentó primero a los asesinos de su padre y luego a su antiguo aliado Marco Antonio, quien se había aliado con la reina egipcia Cleopatra. Tras la victoria de Octavio en la batalla de Accio, se convirtió en el único dueño del poder. En el año 27 a.C., el Senado le otorgó el título de Augusto. No se proclamó rey, pero en la práctica lo era. Así nacía oficialmente el Imperio Romano. Con Augusto como primer emperador, se inicia un largo periodo de paz y prosperidad conocido como la Pax Romana, que duró más de 2 siglos. Durante este tiempo,
el imperio alcanzó su mayor esplendor. Se construyeron carreteras, puentes, acueductos y ciudades por todo el territorio. Roma se convirtió en una metrópolis multicultural de más de 1 millón de habitantes. Le sucedieron emperadores memorables, como Trajano, quien llevó el imperio a su máxima extensión, Adriano, que consolidó fronteras y construyó murallas como la de Britania, y Marco Aurelio, el emperador filósofo, que escribió reflexiones mientras enfrentaba guerras en el norte. Sin embargo, no todo fue estabilidad. Hubo emperadores excéntricos y despiadados. Calígula, por ejemplo, llegó a nombrar cónsul a su propio caballo y se creía divino. Nerón, por su parte, es recordado por su tiranía y por supuestamente tocar la lira mientras Roma ardía, aunque este relato podría ser una exageración posterior. Durante este periodo también se gestó una transformación religiosa. El cristianismo, inicialmente perseguido, fue ganando seguidores. En el siglo IV, el emperador Constantino legalizó la nueva fe con el Edicto de Milán, y poco después, Teodosio la convirtió en la religión oficial del imperio. Este cambio marcó un antes y un después en la identidad romana. Pero Roma ya no era invulnerable. Su tamaño era tan vasto que se volvió ingobernable. Diocleciano intentó resolver esto dividiendo el imperio en dos, el occidente, con capital en Roma, y el oriente, con capital en Bizancio, que más tarde sería conocida como Constantinopla. La presión de los pueblos bárbaros en las fronteras aumentó. Visigodos, vándalos, hunos, todos comenzaron a invadir los territorios romanos. Las legiones, antaño invencibles, estaban mal pagadas, muchas veces integradas por extranjeros, y sin el antiguo espíritu romano. El imperio de Occidente colapsó lentamente. En el año 476 después de Cristo, el último emperador romano, Rómulo Augustulo, fue depuesto por Odoacro, un jefe germánico. No hubo resistencia. No hubo batalla final. Roma simplemente dejó de ser el centro del mundo. El Imperio de Oriente, sin embargo, sobrevivió 1000 años más bajo el nombre de Imperio Bizantino, hasta la caída de Constantinopla en 1453. Roma fue mucho más que un imperio. Fue un ideal, una cultura, una forma de entender el mundo. Su legado sigue moldeando nuestras sociedades miles de años después. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de más de 1000 años de historia. Si disfrutaste esta serie, no olvides compartirla, suscribirte y comentar qué parte te impactó más. Y recuerda, quien no conoce su historia, está condenado a repetirla.